Buen día, mi nombre es Selene Guadalupe Ramos Tinajero. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide. Actualmente curso el cuarto semestre en la licenciatura de Educación Secundaria, especialidad en Español. El día de hoy presentaré la recopilación de los temas vistos durante el semestre en la asignatura Estrategias de Trabajo Docente con la maestra Gabriela Méndez Larios. Este constará de 3 momentos, los cuales son las 3 unidades vistas: estrategias para el aprendizaje situado, prácticas docentes en el contexto y sistematización y reflexión de la experiencia docente. Unidad 1. Estrategias para el aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? El aprendizaje situado es entendido como un proceso de aprehensión de la realidad, mediante el cual se integra nuevo conocimiento de manera activa en el contexto específico donde ese conocimiento debe ser aplicado. Este permite al sujeto aprender la realidad de su entorno y afirmar nuevamente en la realidad de conocimientos aplicados. El fin que se persigue con el aprendizaje situado es la resolución independiente de problemas que se presentan en los contextos concretos en los cuales las personas se desenvuelven. El objeto en el que se centra este aprendizaje es la adquisición de habilidades y estrategias intelectuales, y el método por excelencia para aprender de manera situada es la endoculturación. La metodología del aprendizaje situado es un sistema cíclico. Primero, se debe partir de la realidad. Antes de abordar un contenido, se necesita abordar una experiencia de la vida cotidiana significativa para el alumno. Tomar cosas que estén en su contexto y en su momento. Después, se realiza un análisis y reflexión. Los alumnos leen, investigan para reflexionar definiciones acerca del conocimiento en cuestión. Se hacen preguntas detonadoras para que los alumnos reflexionen. El objetivo de este paso es que los educandos dominen los contenidos no por memorización, sino por explicación. El siguiente paso es resolver en común. Los alumnos ejercitan la experiencia de vida y los conocimientos aprendidos en la práctica escolar. Demuestran el conocimiento adquirido aplicado a un problema. Este paso es el más importante del aprendizaje situado. Como último paso está comunicar y transferir. Comunicar y transferir el aprendizaje hace que otros no solo conozcan el aprendizaje experimentado, sino que se sumen a él, lo refuercen y se hagan cómplices de este. El papel de los alumnos en el aprendizaje situado. Los alumnos se conciben como los principales responsables de descubrir en esa necesidad de descubrir, conocer, producir y aportar sus conocimientos a la realidad. El papel de los docentes en el aprendizaje situado. Hernández y Díaz, 2015, afirma que el docente debe jugar el papel de mediador entre el conocimiento y el alumno. Debe conocer primeramente las necesidades de estos, sus expectativas y condiciones. Asimismo, éste debe buscar estrategias adecuadas eligiendo problemáticas reales y recuperando lo que sabe y ha vivido el alumno. De acuerdo con lo expuesto por Su y Barguela, 2013, en la práctica de la teoría del aprendizaje situado existen 3 elementos fundamentales a considerar. Estos son: las actividades auténticas, como aquellas tareas productivas y útiles que desarrollan los estudiantes para aprender, en contraposición a las actividades escolares, que son consideradas tareas poco significativas. La enculturación se refiere al proceso mediante el cual los miembros jóvenes de una comunidad interiorizan los valores y las prácticas que se consideran deseables en el grupo social de acogida. Por último está el currículo. Panza M propone que el currículo presenta una serie estructurada de experiencias de aprendizaje, que en forma intencional son articuladas con una finalidad concreta, que es producir los aprendizajes esperados. Para lograr esto, se tienen 2 aspectos interconectados, el diseño y la acción. Implican una concepción de la realidad, del conocimiento y del aprendizaje. Unidad 2. Prácticas docentes en contexto. El currículum nos habló de un diseño y una acción. Por eso se realiza una secuencia didáctica. La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí,
con el fin de que la información a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa. La estructura de la secuencia didáctica tiene distintas actividades, las cuales son de apertura. En primer momento, estas actividades permiten abrir el clima de aprendizaje de los alumnos, trayendo a su pensamiento la información que ya poseen sobre el tema, es decir, traer esos saberes previos que los alumnos ya tienen adquiridos. Las actividades de desarrollo. Estas actividades tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con nueva información del tema que se está abordando. Las actividades de cierre. Estas actividades se realizan con la finalidad de lograr una interacción del conjunto de las tareas realizadas, que permiten realizar una síntesis del proceso y el aprendizaje desarrollado, buscando que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia. La evaluación nos permitirá identificar los conocimientos adquiridos. Esta se lleva a cabo a lo largo del proyecto. Desde un principio, cuando se realiza la planeación, ya se tiene una idea de qué es lo que se va a evaluar y la manera en que se va a hacer. Hay evaluaciones de proceso tanto como de producto. Al hablar de una secuencia didáctica que tenga como base el aprendizaje situado, nos referimos a que en las actividades planteadas haya relación con la realidad de los alumnos. Que toda actividad parta de algo para que pueda ser significativa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es primordial contextualizar los temas con los aprendizajes previos que nuestros alumnos ya poseen. Ahora bien, ya implementada nuestra secuencia didáctica, podemos hacer uso de la investigación-acción. Esta es una metodología de orientación cualitativa que permite acercarnos de manera reflexiva a la práctica para producir conocimiento y a partir de él producir mejoras y transformaciones dentro del ejercicio docente. Su propósito es la mejora de la práctica pedagógica a través de procesos de reflexión sobre el desempeño docente. El proceso metodológico de la investigación-acción también es cíclico. Ya implementamos la secuencia didáctica. De esta, identificamos un problema o muchos problemas que surgieron ahí. Después debemos priorizar el problema, cuál tiene más trascendencia, cuál ocupa un mayor rango, etc. De este tenemos que hacer un análisis y reflexión de este problema, cómo surgió, por qué surgió, quiénes intervienen, cómo puedo desaparecerlo. Siguientemente tenemos que establecer objetivos. Ya que tenemos el análisis de ese problema, debemos de elaborar paso a paso una serie de objetivos que debemos seguir para contrarrestar este problema. Por ello, seguimos a priorizar los campos de acción donde voy a realizar estos objetivos en mi aula, en el contexto escolar, en el contexto comunitario, etc. Para ello debemos pensar primero, crear y sostener el plan de acción. No es comenzar con algo y después dejarlo. Como último paso en este circuito es la evaluación de las acciones implementadas. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Cómo hubiese salido mejor? Etc. Por ello se dice que esto no es lineal, dado que se realiza una evaluación y se puede encontrar otro problema y esto se vuelve a hacer nuevamente desde el principio y así consecutivamente. Unidad 3. Sistematización y reflexión de la experiencia docente. La educación del estudiante y su aprendizaje no dependen solo de él, sino también del docente y los ajustes apropiados en las necesidades de enseñanza-aprendizaje de éste en su planeación, su secuencia didáctica. Para ello es necesario elaborar un diagnóstico que permite identificar las necesidades de los alumnos. Richard Marie Moya, 2001, considera el diagnóstico educativo como un proceso de indagación científica, apoyando en una base epistemológica y cuyo objetivo lo constituye la totalidad de los sujetos o entidades, considerados desde su complejidad y abarcando la globalidad de su situación, e incluye necesariamente en su proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva. Si el ajuste es apropiado, el alumno aprenderá y progresará, en cualquiera que sea su nivel actual,
Pero si no se produce tal adaptación entre lo que un alumno es capaz de hacer y la atención que le ofrece el docente mediante las estrategias de enseñanza, se producirá sin duda un desenfase. Si el ajuste es apropiado, el alumno aprenderá y progresará, cualquier que sea su nivel actual. Pero si no produce tal adaptación entre lo que un alumno es capaz de hacer y la atención que le ofrece el docente mediante las estrategias de enseñanza, se producirá sin duda un desfase en el proceso mediante el aprendizaje del estudiante. En su elaboración se deben tener en cuenta distintas variables, las cuales son el diagnóstico del contexto del centro educativo. El contexto del centro educativo lo constituyen las circunstancias que lo rodean y condicionan su funcionamiento y los resultados que en él se alcancen. Diagnóstico de los procesos de aula llevados a cabo por el docente. Es importante que el docente se autoanalice con respecto a las metodologías empleadas y los contenidos curriculares y considere los resultados del diagnóstico para buscar alternativas. Dimensiones del proceso diagnóstico en el conocimiento básico del estudiante. Según García B., en 1995, el conocimiento básico del estudiante representa la necesidad de recoger información sobre variables o dimensiones que le son de gran utilidad al docente, entre ellas la dimensión biológica, psicológica y cognitiva. Dimensión biológica. Las diferencias biológicas pueden ser un elemento significativo, en razón de los apoyos que se le pueden ofrecer al estudiante. Dimensión psicológica. De acuerdo con García B., en 1995, hay 3 campos de atención especial: las actitudes, los intereses y la motivación. Estos son factores importantes, ya que estos facilitarán el desempeño de los estudiantes, ya que se les atenderá como los principales actores en las necesidades que se deben enfrentar, y es fundamental conocer en ellos los aspectos anteriormente mencionados. Dimensión cognitiva. En este ámbito, según García B., el diagnóstico pretende establecer el dominio que se posee del estudiante en relación con los objetivos, contenidos curriculares o competencias por alcanzar. Estas permiten dar un mejor seguimiento al alumno, propiciando que se le brinde lo que él necesite. Centrarnos en el aprendizaje situado para la elaboración del diagnóstico es fundamental, ya que se pueden ver que éste abarca distintos factores, como el contexto, diversas dimensiones como biológica, psicológica, cognitiva. Se toma en cuenta la realidad palpable de los alumnos, y de hecho eso es lo que queremos conseguir con el diagnóstico. Identificar exactamente en qué punto están nuestros alumnos y qué factores reales repercuten en ello. A manera de conclusión, el aprendizaje situado es fundamental hoy en día, ya que a partir de este podemos realizar diversas actividades, como la elaboración de un diagnóstico, ya que para realizar este debemos partir de la realidad palpable de nuestros alumnos, de lo que conocen en su día a día. Asimismo, en la elaboración de la secuencia didáctica debemos tener en cuenta lo que nuestros alumnos viven, para así poder realizar las planeaciones adecuadas a lo que ellos necesitan, a sus intereses y conveniencias. Bien, esto ha sido un poco de lo que hemos visto durante el semestre. Gracias por su atención.